Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Deborah Golster y hoy vamos a introducirnos en la reciente desclasificación OVNI, especialmente su cuarta tanda liberada el pasado 10 de julio. Y les digo que me ha interesado porque se han incluido algunos documentos realmente relevantes que tratan sobre uno de los incidentes más famosos de la ufología, que es nada menos conocido como el Incidente 40 o el UFO de William Rods. Les digo que es un caso apasionante y que he seguido la pista desde hace mucho tiempo y me ha realmente sorprendido. Supongo que los ufólogos más tradicionales sí lo conocen, ¿no? Aquellos que son de la vieja guardia sí se acuerdan, porque es un caso que tiene casi 80 años, ¿no? Más o menos 80 años ya. Pero bueno, como entiendo, la desclasificación está orientada a las nuevas generaciones. Me parece que quizás entiendo que muchos que entran a la página del Departamento de Guerra de Estados Unidos van directamente a los videos y no van directamente al tema de documental, ¿no? Al tema de la documentación que se está desclasificando, porque muchos pueden considerar que es aburrido, que es siempre lo mismo, pero bueno, es importante hacer las dos cosas. Me parece que, porque no es que a veces tenemos documentos como los que vamos a ver ahora, que tienen que mucho que ver con todo, ¿no? Hay como una línea conductora de lo que se está abriendo. Así que bueno, vayamos a conocerlo. Quería empezar, cómo buscar la página, me parece que es importante, ¿no? Por ahí algunos ya saben que es a través del Departamento de Guerra, pero si no, pueden poner desclasificación OVNI y directamente los va a llevar al Departamento de Guerra, que es www.war.gov/UFO barra. ¿M? Pero si no, desclasificación OVNI, para aquellos que están un poco más despistados o no se acuerdan del site. Bien, entonces vamos a entrar acá. Cuando entramos al departamento de guerra, vamos a ver qué dice el departamento de guerra, que va a publicar la cuarta tanda de registros del programa Pulsar. La primera tanda se publicó el 8 de mayo del 2026. Desplácese hacia abajo para ver la cuarta tanda publicada el 10 de julio de 2026. Entonces, cuando nos desplazamos hacia abajo. Tenemos este telón verde, ¿no? Donde se van poniendo todos los archivos. Les digo que no está o sea, si ustedes buscan los archivos no lo van a encontrar cronológico, pero acá tienen registro de búsqueda. Pueden poner, si abren acá, tienen todas las agencias, la CIA, el FBI, el documento que quieran de la agencia que quiera, todos los lanzamientos que se vienen dando. Este es el cuarto. Todos los antiguos, ya los archivos que vienen desclasificándose y los tipos pueden buscar por audio, por imagen, por PDF o por video. Bien, eh, aquí me ha interesado, les digo, este documento, Incidentes con objetos voladores en los Estados Unidos del año 1949, y el informe del proyecto SIGN. Del año 1948, porque en estos dos documentos es donde se incluye el caso de William Rods, ¿no? Si ustedes abren acá, les va a dar una cierta información, ¿no? Y acá pueden descargarlo. Bien, yo ya los tengo descargados, vamos a ir a verlos. Vamos a empezar con el primero, que es perdón, que es este. Y estamos ante, si lo bajan un poquito, van a ver qué dice, agrandar un poquito, está muy gris. Eh, Estudio de la División de Inteligencia Aérea, análisis de incidentes de objetos voladores en Norteamérica, estudio número 203 del 10 de diciembre de 1948. Y yo de este documento he hecho una síntesis, se las voy a leer. De cada uno he hecho una síntesis porque tiene 67 páginas, pero después vamos a ver lo que nos interesa puntualmente. Bien.
Estudio 203 de la inteligencia de la aviación aérea, fechado el 10 de diciembre de 1948, originalmente clasificado como Top Secret. Como Top Secret. Bien, ¿qué es lo más importante del documento? Número uno, la Fuerza Aérea parte de una premisa sorprendente, que la cantidad de casos, la calidad de los testigos y la similitud entre ellos apoyan la idea de que algún tipo de objeto volador ha sido observado. ¿Mm? Calculan que unos 210 incidentes registrados y destacan que muchos testigos eran pilotos militares, meteorólogos, ingenieros y personal altamente entrenado. ¿Mm? Punto número dos. Descartan que todo sea histeria colectiva. Reconocen que la publicidad pudo influir en algunos relatos, pero señalan un argumento muy interesante que consideran insuficiente a explicar todo por su gestión. Atención. Punto número 3. Clasifican los objetos en tres tipos. Discos, objetos alargados tipo cigarro y bolas de fuego. Dice, también agregan que es posible que el mismo objeto sea el mismo objeto visto desde distintos ángulos y bajo distintas condiciones de iluminación, ¿no? Bien, punto número 4. Todavía se busca una explicación terrestre, ¿no? Antes de saltar a lo extraordinario, ¿no? La Fuerza Aérea agotaba todas las posibilidades, si eran globos, cohetes, alas volantes, aeronaves experimentales. Y si ninguna explicación funcionaba, entonces consideraban la posibilidad de que fuera un arma soviética, ¿no? Una tecnología soviética. Esto es muy interesante porque estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Y bueno, había toda una cuestión con la Unión Soviética que ya saben. Bien, tema número 5, punto número 5. El tema de la tecnología soviética, ¿no? Si fueran a las volantes soviéticas, motores revolucionarios, reconocimiento fotográfico, pruebas sobre las defensas estadounidenses, ¿no? Totalmente perseguidos, ¿no? O sea, una posible amenaza estratégica. Esto me llamó la atención, ¿no? Que se enfocaran más en este momento, ¿no? En este 1948, más enfocados en Rusia que incluso todo lo que siempre se ha dicho de Alemania, ¿no? Que yo no comparto mucho esa visión, un día lo voy a explicar, pero me ha llamado mucho la atención que se centraran en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Bien. Y el punto número 6, la conclusión más contundente, que debe aceptarse al que algún tipo de objeto volador ha sido observado, aunque su identificación y origen no puedan determinarse. ¿Mm? Bien. Y obviamente que no descartan la cuestión de que sea nuevamente de origen extranjero. Bien, ahora vamos a ver acá, si vamos a buscar, vamos a bajar un poco en el documento, que le digo que es para leérselo todo, pero hay que tener mucho tiempo, hay que traducirlo, lleva tiempo. Si no sos norteamericano o no, el dominio de la lengua anglosajona o documentos tan viejos que impiden una traducción un poco más rápida. Vamos a encontrar aquí estas fotografías. Bueno, no, acá empezamos con el caso. Voy a poner un poquito menos, así la ven mejor. El caso de William Rose, ¿no? Vamos a ver qué se dice en el documento de este caso, que a ver qué más hay. No, tenemos esto como primer lugar. Eh, Apéndice C, dedicado a casos seleccionados, aparece, o sea, los casos que más, este aparece, es importante porque ya este caso aparece como seleccionado, como de alta importancia, ¿no? O sea, que no es un caso cualquiera y no lo es, de ningún modo. Eh, y habla del incidente del 7 de julio de 1947, después lo vamos a seguir explicando, que dice que un tal William Rose afirmó haber observado un disco durante la puesta del sol. Logró obtener 4 fotografías, esas fotografías fueron examinadas y concluyen algo muy llamativo. Las fotografías parecen ser imágenes genuinas y no parecen ser reflejos en la emulsión ni defecto de la lente. Atención. Eh,
el objeto fotografiado estaría realmente delante de la cámara, o sea que el testigo no alucinó, ¿no? Como siempre, no alucinó para nada. Vio lo que vio y fotografió lo que fotografió. Bien, obviamente descartan que sea extraterrestre, dudan sobre si es una nave o no, porque realmente es uno de los ejemplares más raros que tenemos en fotografías, y también descartan que sea soviético, ¿no? Atención. Eh, por eso, todo lo que pasa en este documento es que se lo clasificó como top secret, ¿no? Entra en este documento clasificado como top secret. Bien, vamos a seguir con el segundo documento. Vamos a ir al segundo documento. Bien, este documento pertenece al proyecto SIGN, acá lo vemos, ¿no? O sea, el proyecto SIGN es el primer proyecto, es el antecesor del proyecto Libro Azul, es el primero que se arma en el 48, después vamos a verlo mejor. ¿No? ¿Qué quiere decir el proyecto SIGN? Que la inteligencia norteamericana empieza a armar una red para el estudio de los UFOs, ¿no? De estos ovnis que los estaban como desconcertando completamente. Bien, vamos a ver las partes principales, ¿no? Este es un documento también de 45 páginas. Eh, Rose, ¿no? El caso Rose aparece como el incidente 40. En la tabla general de los 100 casos estudiados por Proyecto SIGN, el caso de Roe figura como el incidente 40, fecha 7 de julio de 1900, o sea, uno de los 100 casos que al Proyecto Libro Azul nada menos le interesó, ¿no? El futuro Proyecto Libro Azul. Bien, fecha 7 de julio de 1947, lugar Phoenix, Arizona, la hora 16 a las 4 de la tarde, observado desde tierra un solo objeto. Bien, las fotografías en este archivo reciben un tratamiento especial. En el informe introductorio aparece un párrafo dedicado exclusivamente al incidente 40. Dice, los anexos 2 y 3 son ampliaciones de las fotografías. El anexo 4 contiene la evaluación técnica realizada en Wright Field. Se llama especialmente la atención sobre la marcada similitud entre las fotografías de Rowe y los perfiles mostrados en otros anexos, el famoso estudio sobre las alas de baja relación de aspecto y la parábola Horta, ¿no? Las alas, o sea, acá sí hacen como una distinción con el tema de la tecnología alemana. Bien, las famosas alas Horten. Eh, Dice que se comparen estas fotografías con los diseños aeronáuticos. Ya vamos a ver todo. Dicen que no creen que sea un defecto fotográfico. Bien, las ampliaciones no parecen ser el resultado de reflejos ni de imperfecciones de la lente. Los ingenieros también que examinaron todo el caso dicen que no parecían explicarse por ese tipo de artefacto fotográfico, ¿no? Que estaban como desconcertados. Lo comparan con diseños reales de ingeniería, ¿no? Y después vamos a ver. Y el informe no concluye que sean extraterrestres, pero tampoco concluye que sea un fraude. Así que vamos a ver nuevamente las fotos que muestra. Vamos a ver un poquito más acá. Parece todo, ¿no? Aburrido, 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 hasta que van a ver en una parte. Y acá llegamos a estas extraordinarias fotografías, ¿no? Fíjense, confidencial. ¿No? Quizás lo hayan visto, ¿no? Porque es uno, ya les digo que es uno de los casos más icónicos, aparecen todos, apareció en muchos libros de ufología, ¿no? Eh, y acá tenemos estas, increíble, increíble toma de William Rowe, ¿no? Bien, ahora vamos, quiero mostrarles, este es William Rose, vamos a leer un poquito de su biografía, dice.
Nacido en Kansas, oriundo de Kansas, el 29 de diciembre de 1916, hijo de George y Bertha Rose, Rose recibió un doctorado honoris causa en ciencia de la Universidad de Columbia, ¿no? Y esto va a ser un tema, ¿no? Cuando eh, lo empiecen a investigar el caso, empiecen a investigar a su protagonista y a su fotógrafo principal, van a tratar de, como de buscarle todos los, los pelos, como se dice, ¿no? Tratar de buscarle todas eh, los errores, ¿no? De cualquier cosa que haya cometido en su vida, ¿no? Fue realmente un análisis realmente tremendo, ¿no? Es como se manejaban también, ¿no? Con los testigos, ¿no? Un poco los volvían locos de todas las maneras. Y le van a buscar, ¿no? Si era o no un hombre académico, si era un autodidacta, ambas cosas un poco al parecer, pero que trataban de, si no eras un académico de carrera de universitario, directamente es como que no tenía valor como un testigo de haber tomado semejantes fotografías, ¿no? Así que bueno, William Roth fue como una especie de ensayo para lo que vendría en el futuro con respecto a los testigos. Continuemos. Eh, bueno, después se mudó su carrera la hizo en Colorado en 1929, dicen, donde estudió música en Phoenix, Arizona. En 1936, Rose asistió, bueno, se interesó mucho por la física. eh, Tuvo como 6 veces casado, era un hombre bastante, bastante cambiante en ese aspecto. Y se lo, después muy interesado por el mundo de la invención, ¿no? Por supuesto que su vida cambia cuando tiene lugar este incidente, ¿no? Que lo vuelve famoso. Pero vamos a ver otras cosas también, antes de seguir. Mm, Acá. Bien. Y acá habla de que en 1952 Rowe fue mencionado en la revista Popular Mechanic por su reciente invención de un amplificador de luz para televisión. En 1952 Rose apareció en la revista Newsweek por ese trabajo televisivo, ¿no? Y acá nos dice que, bueno, que Rose era o sea, buscarlo un poco. eh, Acá lo vemos, a Rose también, con uno de los grandes físicos, e incluso tiene encontrado patente para amplificador de luz electrónico, la patente estadounidense número 2594.740, presentada en nombre de Lee De Forest, que es el que acompaña a Rose, ¿no? Un hombre de mucha importancia, así que de alguna manera. Y vemos, Lee De Forest fue un inventor conocido principalmente por sus tubos de vacío Audian a principios del siglo XX. Sus numerosas empresas se dedicaron a la radio, la telegrafía, la telefonía, la radiodifusión y el cine, ¿no? Así que bueno, vemos a un Roth muy, importante de alguna manera, tomado en serio, ¿no? Por un físico, por un inventor importante, pero que bueno, ya les digo que después el gobierno norteamericano con respecto a su testimonio va a hacer lo posible por desacreditarlo, ¿no? Tratarlo de que era nada, que era la nada misma. Encontrado también acá, a volver un poquito con Rose. Vamos a seguir. Acá hay el testimonio de un sobrino que dice que, bueno, con algunas cuestiones, em, que era muy brillante, muy activo en los inicios de la música radiofónica de Arizona, tocó el piano a un nivel muy alto durante toda su vida, poseía numerosas patentes, incluyendo la de soldadura de agua, de la cual tengo una en mi garage. Trabajó extensamente en el campo de la energía solar y su casa aún conserva un panel solar híbrido para calentar agua y un telescopio, que utiliza luz reflejada a través de espejos para iluminar el interior de un edificio, entre otras innovaciones.
Organizó una exhibición solar en Arizona en 1955. O sea, fue músico, inventor, un físico, un poco autodidacta. Había estado en el ejército, dice que estuvo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. eh, Fue un prodigio fugaz, dice también, tenía un laboratorio, como digo, pero bueno, todas estas cosas, inventor del gas Rose, dice, y aunque ahora se llama Brown, fue un desarrollo e invención, ¿no? Tuvo cierto éxito en los negocios, pero bueno, ¿no? Una vida realmente muy interesante, pero como digo, su vida cambia, ¿no? Sale del anonimato, él decide salir del anonimato por este caso. ¿Y cómo es que sale del anonimato? Bien, es que él decide, cuando tiene esa experiencia, comunicarlo a la prensa y lo va a registrar aquí en el de Arizona Republic. Vamos a ver lo que dice el artículo. Vamos a ver lo que dice el artículo. Dice, este objeto volador fue fotografiado 2 veces al anochecer del lunes mientras sobrevolaba el norte de Phoenix. William Rose, de 4333 North 14 Street, tomó la primera fotografía de la izquierda. ¿Mm? Cuando el objeto que volaba lentamente se acercaba a él. Al girar bruscamente obtuvo la fotografía de arriba, que muestra claramente la forma del objeto. En segundos, dijo Rose, el disco se alejó rápidamente hacia el oeste. Había realizado 3 giros vertiginosos al norte de la ciudad. Después de acercarse desde el oeste, los expertos en la identificación de aeronaves ayer no quisieron aventurar opiniones sobre la naturaleza del objeto. Eh, Un veloz platillo surca el cielo local, dice, por Robert C. Hanica. Las primeras fotografías claramente registradas de lo que se cree que es un misterioso disco volador que tiene a 33 estados de Estados Unidos e incluso algunos países extranjeros en vilo con sus peculiares actividades fueron tomadas por un fotógrafo aficionado de Phoenix. Las fotografías reproducidas hoy en el Arizona Republic fueron tomadas por William R. Rose, residente del 4333 de la calle 14 North, quien se dirigía a su taller ubicado en la parte trasera de su casa cuando escuchó el característico silbido de lo que creyó que era un avión a reacción P-80 o Shooting Star. No, él creyó que era, a ver si lo tengo aquí, que era esto, que estaba viendo esto, ¿no? Este avión. ¿No? Estrella fugaz de la Lockheed Martin, ¿no? Pero bueno, al parecer no es como estamos viendo, no era eso, ¿no? Pero el ruido le hizo pensar que sí, que era esto. Vamos a seguir. Rose tomó la cámara de su banco de trabajo y al llegar a un pequeño montículo detrás de su casa, el objeto ya había dado una vuelta y giraba en círculos cerrados hacia el sur a una altitud aproximada de 300 metros, según relató. Bajo el cielo nublado, el objeto continuó su veloz vuelo de norte a sur, directamente al este de donde se encontraba. Rose capturó la imagen del misil en movimiento apuntando junto a su cámara de caja. Rápidamente terminó de enrollar el último rollo de película y esperó el regreso de la aeronave, que continuó moviéndose en el sentido de las agujas del reloj sobre su casa. Cuando desapareció hacia el oeste, tomó la segunda fotografía. Rose describió la desaparición del objeto como fenomenal, ya que aparentemente voló y se elevó hacia el éter. No creo que fuera un Pi-80, ya que he visto muchos por aquí. Además, el hecho de que no hiciera ningún otro ruido después del primer paso sobre la casa, dijo Rose, me hace creer que era algún tipo de aeronave. Acuérdense que él había estado en la Segunda Guerra Mundial participando o sea, era un observador atento. Al principio, bueno, por el sonido cree que puede ser ese avión, pero después lo descarta. Hombres con larga experiencia en la identificación de aeronaves estudiaron las copias y los negativos a partir de las cuales se hicieron y se negaron a hacer conjeturas sobre qué podría ser el objeto volador. La primera foto de Rowe fue tomada cuando el objeto se acercaba y mostraba que tenía una forma algo parecida a un cigarro, ¿no? Que sería esta, y después vamos a ver más fotos. Pero
con líneas en movimiento en la película que indicaban que estaba girando a gran velocidad, ya sea de canto o en un giro plano. La segunda, cuando el objeto inclinó en un giro cerrado, mostraba un objeto con forma de un tacón de zapato, ¿no? Que es este, con un pequeño agujero en el centro, a ver si lo puedo agrandar un poco más, ahí está. Eh, la marca blanca, dice, también se apreciaba en la primera imagen. Rose dijo que había dos estelas de vapor que salían de las puntas o los bordes de la parte trasera del talón. Bien, pero aquí yo quiero decirles, ¿no? Que esto fue una tremenda noticia, pero que aquí empieza toda una historia. La primera historia es que esta noticia, este artículo se publicó un día después, o sea que Rose directamente fue al periódico y le dije, mirá lo que tengo, el 8 de julio de a ver, déjenme ver si es el 8 o el 9 o 2 días después, el 8 de junio de 1900, acá está, me salió mal, es el 8 de julio de 1947, ¿no? Un día después, 8 de julio. Eh, pero ¿qué pasó ese día 8 de julio? Bueno, pasaba esto, que dice acá, Nuevo México, un disco, no, dudoso fue capturado en Nuevo México. Ustedes saben que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, el mismo, o sea, cuando él hace público esto, se hace público esto, que es nada menos que esto, ¿no? O sea, estaba saliendo esto por todos lados, 8 de julio de 1947, se estaba publicando, ¿no? El caso Roswell y desmentido en forma inmediata, ¿no? El famoso periódico, eh, el Roswell Daily Record. Así que imagínense, ¿no? Que tenemos a este hombre fotografiando, porque en este caso sabemos que de Roswell no hay absolutamente nada, fotografiando estos ovnis y lo hace, y hay que entender que él cuando lo hace él 3 días después de la independencia de los Estados Unidos, que había sido el 4 de julio. O sea, el incidente tiene lugar el 7 de julio. Y él habla, y hay un dato muy interesante que a mí me parece que prestar atención, que esto se produce después de una tormenta, ¿no? Después de una tormenta a las 4 de la tarde, ¿no? Con el cielo ya despejado, ocurre el incidente. Esta cuestión de las tormentas, atiendan. Bien, vamos a ver un poco las fotografías, ¿no? Estas son las tomas, ¿no? Tremendo como se ve el objeto, esto está ampliado. Vamos a ver otra más. ¿M? Una cosa media alargada, pero porque está tomado desde así. Y acá, bueno, es ya cómo es, ¿no? Vamos a ver un poquito más, ¿no? Después vamos a ver más fotografías. Eh, y acá quiero mostrarles, después él hizo un dibujo de cómo cree que sería cómo habría sido esto ya cuando después, vamos a ver cuando lo interroga el gobierno, él hace un dibujo completo de lo que cree podría ser la nave, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Eh, Esto está tomado, este artículo después lo voy a citar cuando cite la bibliografía. Es un excelente análisis hecho por el Isaac Coy, que es un gran investigador y tiene una página fantástica que después voy a poner. Bien, y acá dice, continúa, ¿no? Además, ¿qué pasa esta cuestión del caso Roswell? Dice, tras bambalinas en el Pentágono, un pequeño grupo de alto rango ya había estado recopilando información de inteligencia sobre el fenómeno emergente de los informes de discos voladores, ¿no? Eh, Ahí vamos a poner estos, que son los memos. Todo un archivo de Phoenix, Arizona, julio de 1947, número incidente 40. Es todo un archivo de William Rose, ¿no? Y que hay una cosa que les quiere mostrar, ¿no? Que dice,
¿Qué dice acá? HOATS, ¿no? Evaluación HOATS pusieron, ¿no? Pero este archivo es importante por todo el análisis, de aquí está tomado, todo lo que voy a leer ahora, está tomado el análisis que hizo el gobierno de Estados Unidos. Y escuchen bien todos los entresijos. Bien, vuelvo. Tras bambalinas en el Pentágono, un pequeño grupo de alto rango ya había estado recopilando información de inteligencia sobre el fenómeno emergente de los informes de disco voladores. El de mayor rango entre los involucrados era el general de brigada George Shulgen, el número 2 de la Dirección de Inteligencia. El esfuerzo de Schulken y su grupo no había sido motivado por los titulares diarios, sino por informes preocupantes provenientes de instalaciones militares. El general Schulgen ordenó a los oficiales de inteligencia de las bases que recopilaran cualquier informe local y lo enviaran a Washington, y así el 14 de julio de 1947 se presentó un informe desde William Field en Chandler, Arizona. Objetos no identificables, William Field Chandler, Arizona, 14 de julio de 1947. Memorándum para el oficial a cargo. El 8 de julio de 1947, esta agente obtuvo fotografías de objetos no identificables. Las fotografías fueron tomadas por el señor William Rose. Yo les digo que aquí en este documento William Rose aparece tachado, ¿no? Todo lo que vean tachado, vamos a ver un poquito más, todo lo que vean tachado es porque se ha tachado el nombre de William Rose en este documento. ¿Eh? Así que imagínense, ¿no? Bien. Eh, Los objetos en cuestión volaron a velocidades inconcebibles, describiendo tres círculos en las inmediaciones de la casa del señor Rose. Las fotografías fueron tomadas con una cámara de caja tamaño 620. La fotografía uno fue tomado cuando el objeto pasó frente al señor Rose y el anexo 2 cuando el objeto giró hacia el señor Rose. No, la altura del objeto se estimó en 1000 pies. Notas de la gente. Bueno, este, dice, el informe del agente especial Aldrich indicaba que había visto las fotos antes de que el periódico saliera a la imprenta. Y acá hay una cuestión, porque la, acá lo que nos da a entender estos memorandos secretos es que el gobierno o tiene ya, sabe que se ha producido el incidente antes de que se publique. Y al parecer acá, bueno, ahí viene toda una controversia si es que fue el editor del periódico que avisó, pidió permiso para publicar, porque además le llamó obviamente estaban todos asombrados por lo que había tomado Rose, le pidió permiso al gobierno norteamericano si podía publicar esto, porque temía que fuera alguna nave así de tecnología secreta, ¿no? O sea, y los militares ahí se avivan, ¿no? Y bueno, le dicen que sí y empieza internamente toda esta tremenda investigación, ¿no? Bien, el informe del agente especial Aldrich indicaba que había visto las fotos antes de que el periódico saliera a imprenta y aunque no se menciona cómo las imágenes llegaron a conocimiento de Aldrich, es razonable suponer que el editor del Arizona Republic había iniciado el contacto para no comprometer la seguridad nacional publicando inadvertidamente imágenes de un avión militar secreto. De ser así, Aldrich aparentemente no puso objeción y las imágenes se publicaron al día siguiente. Porque, bueno, el que está escribiendo mucho de esto es Lyle Aldrich, ¿no? Uno de los agentes especiales. Bueno, y así dice Isaac Coy que probablemente sin que Rose lo supiera, el nombre de William Rose, aunque mal escrito, porque lo escribieron mal, ¿no? Apareció por primera vez en un informe gubernamental para ser archivado, que es este informe. En algún momento de ese julio, el grupo del general Schulgen en el Pentágono también se puso en contacto con la División de Análisis de Inteligencia con sede en el Comando de Material Aéreo en Wright Field, Ohio. Bueno, acá lo que les quiero decir es que, bueno, todo esto se estaba manejando, de alguna manera lo estaba manejando la inteligencia norteamericana. Todavía no existía Proyecto Sign, ya iba a venir rápidamente. Pero que todo esto, y esto es importante entenderlo, todo lo que concebía los ovnis era propiedad de la inteligencia norteamericana, no la autoridad absoluta sobre lo que estaba pasando con el fenómeno. Vamos a ver, vamos a seguir bien. Vamos a poner acá.
a William Rose. Bien, dice. Dice, en el grupo del general Shulgin en el Pentágono también se puso en contacto con la División de Análisis de Inteligencia con sede en el Comando del Material Aéreo en Wright Field, Ohio, a través de la persona del coronel Howard McCoy, cuyo rango en la base era subcomandante general de inteligencia. Si bien la especialidad del grupo del Pentágono dirigido por el general Shulgin era la recopilación de inteligencia, la división de inteligencia técnica del Comando del Material Aéreo en Wright era la principal responsable del análisis de los datos. O sea, esto es lo que les digo, ¿no? El coronel McCoy era experto en ingeniería y su especialidad en inteligencia era el análisis del poder aéreo extranjero, ¿no? O sea, todo esto se había como se llama, creado para estudiar la tecnología extranjera y de pronto tenían otra tecnología que estaba volando y que nadie sabía de dónde venía. Bien, incluyendo una temporada en la Alemania de posguerra recabando información sobre tecnología aeronáutica alemana de vanguardia. Para este nuevo proyecto sobre discos voladores colaboraría con su segundo al mando, el coronel William Klingerman. Un pequeño grupo de analistas comenzó a reunirse en torno a McCoy. Y atención aquí, formando un grupo del proyecto informal. Se enviaban informes desde Washington y el grupo se encargaba de la investigación. En agosto solicitaron una entrevista personal con Rose por parte de la oficina local del Cuerpo de Contrainteligencia y en septiembre se presentó un informe. Roth William Alvar, investigación sobre discos voladores, 2 de septiembre de 1947, memorándum para el oficial a cargo. El 9 de agosto de 1947, en presencia del agente especial, y acá empieza, hay este punto que al parecer, atiendan bien, que es un punto con el tema de los, parece hombres de negro de algún modo. El 9 de agosto de 1947, en presencia del agente especial Brower, el señor William Albert Rose fue entrevistado en su residencia ubicado en el 4333 de la calle 14 North en Phoenix, Arizona, en relación con la investigación de los discos voladores. El señor Rose declaró que la tarde del 7 de julio de 1947, inmediatamente después de una tormenta eléctrica local, alrededor de las 16 horas caminaba desde su casa hacia su taller, ubicado aproximadamente a 30 metros dentro de la casa, cuando escuchó un ruido en el este que le pareció muy similar al del avión a reacción posiblemente a un Pi-80, ¿no? Como ya vimos. Se detuvo y miró hacia el este, pero no vio nada durante varios segundos. Unos segundos después, sin embargo, apareció un objeto desde el noroeste. El objeto parecía tener forma elíptica con un diámetro de entre 6 y 9 metros. A primera vista, parecía estar a unos 1500 metros de altura, viajando a una velocidad de entre 640 y 940 kilómetros por hora. Su color era gris, lo que hacía que se mimetizara con las nubes y fuera difícil de ver a distancia. Tan pronto como apareció en el noroeste, el objeto descendió en espiral, alcanzando una altitud de aproximadamente 2000 pies al final de su segundo espiral, y luego comenzó a ascender hacia el oeste en un ángulo de 45 grados, desapareciendo entre las nubes cúmulos que parecían estar a unos 5000 pies en ese momento. El objeto fue visible desde su aparición en el noroeste hasta su desaparición en el oeste aproximadamente 60 segundos. A pesar de que se escuchó un ruido antes de su aparición, mientras estuvo a la vista, no introdujo ningún sonido audible, ¿no? O sea, se escucha rarísimo, ¿no? Escuchaba un sonido a la distancia, pero cuando está cerca, todo en silencio. La cola del objeto tenía dos puntas en la zona exterior, visibles mientras describía dos círculos de izquierda a derecha con un radio aproximado de un cuarto a una media milla. El objeto tenía lo que parecía ser una cabina de piloto en el centro que se extendía hacia atrás y debajo del objeto, ¿no? Un poco como lo que dije, dibujar a Rose, ¿no? Una cabinita, ¿no? Y algo acá. Bien. La cabina no sobresalía de la superficie, pero era claramente visible a simple vista. El objeto no giraba sobre su propio eje, no tenía perfil aerodinámico, estrechando de punta a punta de las alas. El señor Rose declaró que es posible que no haya oído el objeto mientras estaba a la vista debido al susurro de las hojas de los árboles provocado por una velocidad del viento de 10 kilómetros por hora. También declaró que la primera vez que vio el objeto pensó que podría ser el nuevo avión
Blackjack de la Armada, ilustrado en la portada del número de mayo de 1947 de Mechanicals Illustrator, ¿no? Él creyó también, a ver, vamos a buscar acá. Esta revista, esta portada de Mecánica Illustrator, que era muy popular en la época, había salido en mayo, o sea, 2 meses antes casi de que tuviera lugar el registro de, vamos a ver un poquito, de Rose, ¿no? Y él creyó que podría ser esto. Vamos a ver un pequeño videíto, ¿no? Que no tiene sonido, pero vean cómo se movían estas cosas, porque estas cosas eran más prototipos que vuelo en serio, muchas de estas cosas que salían, que parecían muy rimbombantes, después no andaban, no pasaba mucho. Así que vean lo que él pensó que podría llegar ¿no? De algún modo, le recordaba un poco también eso. Vamos a ver. Ay, bueno, a ver el video de, em, ¿cómo se llama? Bueno, se los voy a dejar para otra vez. Pero bueno. Ah, acá lo encontré. Vamos a ponerlo. Bueno, estos eran los prototipos, ¿no? Que se armaban en ese entonces, dice Pancake, ¿no? Vamos a ver qué dice. El Bose B-173 Flashing Pancake, diseñado por Charles Zimmerman, fue un avión de prueba experimental estadounidense construido como parte del programa, ¿no? de cazas de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos avances presentaban un diseño poco convencional de ala completa, consistente en un fuselaje plano con forma de disco, de ahí su nombre, que servía como superficie sustentadora de motores de pistón integrados en el fuselaje e impulsaban hélices ubicadas en el borde de ataque de los puntos de las alas, ¿no? Pero bueno, acá vemos un poco, no nos dice si voló o no, si funcionó o no. A ver, pero ven, no pasa. no podía. Algunos sí, otros no, pero bueno, parecía muy... Lo, pero bueno, es interesante que, bueno, que William Rose dice que tenía que ver un poco, ¿no? Con eso, ¿no? Creía que podía hacer eso, pero no, esta cosa se ha ruido todo el tiempo, así que era improbable. Vamos a seguir leyendo. Eh, dice, más tarde cambió de opinión porque el objeto parecía no tener tren de aterrizaje ni hélices. Ujú. Eh, y el barco de la Armada aparece ilustrado como ambos, ¿no? O sea, con hélice, con todo. O sea, lo que él vio no tenía, carecía de todo eso, ¿no? Y vuelvo vamos a ver las fotos. ¿No? Una de las fotos. Vamos lo vamos a ver de mejor calidad. Bien. Rose declaró que inmediatamente después de que el objeto comenzara su primer espiral, corrió a buscar su cámara, que mantenía cargada y lista en todo momento para tomar fotos espontáneamente de su familia que guardaba justo dentro de la puerta del taller, ¿no? Siempre la tenía cargada ¿no? Una especie de millennial de su época. Para cuando regresó con ella, el objeto había completado un círculo, había comenzado el segundo. Al mismo tiempo llamó a su esposa que estaba en su casa, pero cuando ella llegó al patio trasero, el objeto había desaparecido, ¿no? Parece como que quería como que el objeto buscaba que él lo retratara, ¿no? Siempre pasa esa unión entre el testigo y cuando el fenómeno se introduce, ¿no?
Rose declaró que logró tomar una fotografía del objeto cuando se encontraba a su punto más bajo, aproximadamente 600 metros, y otra justo cuando terminaba su segundo espiral y comenzaba a ascender. La segunda fotografía incluye las copias de algunos árboles y un poste telefónico, que lo podemos ver un poco acá, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero creo que como trata de la segunda es la que estamos viendo, así que bueno. Bien. Rose afirmó que él mismo reveló los negativos aún, y acá viene una de las controversias porque dice que solamente tenía el negativo de uno y que el otro no lo podía encontrar. Entonces, bueno, no pudo entregar el segundo de la primera fotografía, pero no el negativo, o sea, de esta, de la cual sería esta, pero no tenía la de esta, ¿no? Carecía del negativo de esta. Bien. Dice, se desconoce qué pensó Rose de esta renovada atención 2 meses después de su reportaje de un día en el Arizona Republic, pero por primera vez desde la publicación de sus fotografías se le informó oficialmente que el gobierno había tomado nota. Y vaya si tomó nota. Llegó el otoño, luego el invierno y William Rose siguió con su vida. De vuelta en el Comando de Material Aéreo de Wright Field, Ohio, el grupo de proyectos informales del coronel McCoy se había convertido en la investigación oficial de la Fuerza Aérea. O sea, no sé, qué loco, ¿no? Porque su caso es como que los motiva mucho, no es que no estaban investigando otros casos, pero los motiva demasiado. Y bueno, deciden formalizar, y ahí van a hacer el proyecto SIGN, ¿no? Que es este proyecto, de algún modo, vamos a verlo acá, ah, este, el proyecto SIGN, y que vimos uno de los documentos recién, ¿no? Bien, dice. Se había convertido en la investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre el misterio del disco volador, operando bajo el nombre de Proyecto SAR. No se va a crear el proyecto SIGN. En cualquier momento se estaban investigando decenas de incidentes, algunos eran informes recién llegados, otros esperaban el análisis de la miríada de grupos especializados en Wright Field. O sea, imagínense la importancia de este caso porque incluido entre los 100 casos más relevantes que en ese momento estaban teniendo, ¿no? O sea, mucho después se lo incluiría como uno de los 100 casos relevantes, especialmente en lo que fuera después Proyecto Blue Book. Y entre otros casos, los negativos de las fotos de Rose estaban siendo sometidas a análisis técnico por expertos del Comando del Material Aéreo. O sea, cómo hacían todo una detallada investigación de cada caso, aunque después no, después dijeran que todo era, no valía nada, ¿no? Pero que ni siquiera los testigos. El 19 de febrero de 1948, Lewis C. Gus, jefe de la Oficina de Proyectos Técnicos, dio el veredicto sobre las fotos de Rose. Se hace referencia a las películas tomadas por el señor Rose, incidente número 40, que fueron remitidas por su examen. Los siguientes datos se obtuvieron del estudio de la muestra. Se concluye que la imagen es de naturaleza fotográfica genuina y no se debe a imperfecciones de la emulsión ni la falta de revelado en la sección en cuestión. Otros habían dicho que era como una hoja volando, ¿no? Algunos habían, ¿no?, querido decir que era una hoja volando, pero no, se desestimó completamente. La imagen presentaba una cola que indica un tipo de distorsión propiamente dicha debido al tipo de obturador utilizado, la velocidad del objeto y la velocidad fija del obturador. Este desvanecimiento se ajusta a la información general proporcionada en el informe. Con la curiosidad despertada, Alfred, y ahora vamos a ver otra cosa, otro punto. Lo Edin, el científico civil del mayor rango del proyecto SIGN, se interesó especialmente por el caso Rose. Loedin había trabajado en la sección de ingeniería técnica desde 1938, llegando a ser el jefe del primer laboratorio de propulsión a chorro en Wright Field. Era considerado el experto residente de Wright Field en cohetería. Bueno, no, con este tipo de personajes trabajaba, ¿no? El gobierno con gente muy, muy especializada.
¿no? Para investigar estos casos, ¿no? O sea que le ponían mucha onda, al principio le pusieron muchísima onda. Era considerado el experto residente en Wright Field en cohetería y mantenía un estrecho contacto con el pionero de los cohetes Robert Goddard, pero también ha aportado una experiencia especial como autoridad destacada en el diseño de aeronaves de ala volante con las que las fotos de Rowe guardaban una marcada similitud. Les voy a enseñar quién es este hombre. A ver, vamos a ver acá. Vamos a leer un poquito de Alfred Loedin. Alfred Christian Loedin, nacido en febrero de 1906, 10 de octubre de 1963, fue un ingeniero aeronáutico estadounidense, fue pionero en el desarrollo de cohetes de combustible sólido. En 1928, Loedin fue presidente del Club de Vuelo Estudiantil y se publicó su perfil sobre una maqueta que hizo del avión del igual. No carrera, Velan Aircraft, Chad Parson y ¿no? Y Aerospace, o sea, un hombre realmente riquísimo en todo lo que es, ¿no? En todo lo que es aviación, ¿no? O sea, un experto tremendo. Y además, vamos a ver, acá lo vamos a ver. eh, Después hay un libro que pues lo recomiendo, lo voy a dejar, de Alfred Loedin. Realmente increíble las cosas que diseñaba, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Las cosas que diseñaba Ledin, ¿no? Todo su trabajo increíble, ¿no? Muy futurista, todo lo que sea, un hombre realmente interesantísimo, yo lo desconocía. Eso es lo bueno de estudiar estos casos, uno va rescatando personas que ya están como un poco olvidadas en el tiempo. Vamos a ver acá, em, ay, perdón, vamos a ver acá, a ver si puedo ver los proyectos que hacía. Bueno, ah, Alfred Loedi, vamos a poner acá que se Loeding, quiero ver, mostrarles algo acá. Fíjense, aquí quiero mostrar algo increíble, las cosas que hacía, ¿no? Eh, Casi platillos voladores, de alguna manera, ¿no? Está considerado un poco adelantado a su época, ¿no? Eh, Loedin, ya tenemos más. Y haber sido, bueno, uno de los referentes el primer referente del proyecto SIGN, ¿no? Este es el hombre que va a ir a entrevistarse también con, con Rose, ¿no? Eh, Vamos a dejar acá. Pero bueno, realmente hay otro más acá, tremendo. Estas son las cosas que hacía Loedin. Bueno, el tema es, em, vamos a seguir. Dice, 3 meses después del informe de Lewis Goose, Loedin voló al oeste para entrevistar personalmente a testigos de varios incidentes. Entre ellos se encontraba William Rose. El viejo tuvo lugar entre el 5 y el 8 de mayo de 1948. El informe se presentó el 11 de mayo de 1948, casi todo un año después, ¿no? Y la Fuerza Aérea seguía investigando a William Rose, ¿no? Vamos a ponerlo acá nuevamente.
El teniente coronel James Bean y Alfred Loedin se dirigieron a Phoenix, Arizona para entrevistar a William Rose y dar seguimiento al informe y las fotografías que él había presentado hace algunos meses. Aunque el señor Rose trabajaba actualmente como pianista en un club nocturno, su principal interés residía en un pequeño pero completo laboratorio ubicado dentro de su casa. Según su tarjeta de presentación, este laboratorio se llamaba Panoramic Research Laboratorio y Observatorio, ¿no? O sea, él tenía un laboratorio propio, pero bueno, para los militares pensaron de que trabajaba para un laboratorio en serio. Y bueno, medio como que no les caía bien esa cuestión, ¿no? No les caía bien que fuera una especie de emprendedor, ¿no? Y además, bueno, todas las cosas que después como lo seguían describiendo, como que no era como un aficionado, no valía nada, un tipo un inventor, ¿no? Y que ya tenía un laboratorio propio, nada. Bien. Dice, el señor Rose dice que era conocido, además Rose se le conoce como el jefe de gabinete. El señor Rose se mostró completamente sincero y al parecer muy interesado en experimentos científicos. El señor Rose declaró que fue instructor de reconocimiento de aeronaves durante la última guerra, de la Segunda Guerra, les dijo, y que en su opinión el objetivo avistado definitivamente no era un objeto arrastrado por el viento. Por eso les era difícil, ¿no? O sea, decía, cómo anularlo? Porque esta cuestión de que les molestaba de un testigo que querían desacreditarlo por sus cuestiones que no tenía, no estaban claras algunas cuestiones de lo que hacía, pero que era un inventor, tenía un montón de patentes, pero bueno, la Fuerza Aérea se mostraba molesta porque además, a ver, reconocía aeronaves enemigas en la Segunda Guerra Mundial, o sea, el tipo era un observador buenísimo. Eh, Instructor de reconocimiento de aeronaves durante la última guerra, tremendo. Reiteró que el objeto se encontraba a no menos de 2000 pies de distancia y que no estaba mucho más lejos, a menos que hubiera subestimado enormemente su tamaño. El señor Rowe señaló dónde se encontraba cuando tomó las fotografías de este objeto volador e indicó las trayectorias exactas de aproximación y alejamiento del objeto. Añadió que cuando el objeto se alejó directamente de él, observó lo que parecía ser una gran abertura o ventilación a lo largo de todo el borde de salida. El señor Rose prometió enviar otro informe más detallado incorporando esta observación. El señor Rose también mencionó haber visto una serie de fotografías tomadas por otro civil en Phoenix, Arizona, aproximadamente el mismo día. Y esto lo vamos a ver, porque el mismo día que él tiene su incidente, se produce otro incidente, que es este. Lo vamos a ver acá. Es este incidente, producido en Lakeland, Florida, ¿no? Protagonizado por Hiram William Griffin. O sea, el mismo día que él tuvo su incidente en Florida, se producía otro caso, ¿no? En el que en la Florida, cinco objetos brillantes como caparazón de tortuga fueron vistos por un pintor de señales dirigiéndose al noroeste a unos 7500 pies de altura y se escuchó un ruido agudo. Los archivos del NICAD tienen varios, bueno, ¿no? También, ¿no? Y esto es lo que el hombre hizo después, acá hizo una maqueta de lo que había visto, si bien incluso habla Heineck en este episodio, en este caso. Y acá ven, ¿no? Clasificado. Esta es la maqueta que hizo de lo que supuestamente es un poco parecido. Hay algo ahí, un poco a lo de Rose. Eh, ¿No? Acá lo vemos mejor. Em, Este caso es increíble, ¿no? Está también un poquito olvidado, pero que ya lo digo, se produce el mismo día con estas aeronaves, ¿no? Que parecían corresponderse con algo de alguna manera, pero que aparentemente parecían volar perfectamente, no tenían los problemas que estaban teniendo los prototipos que se estaban iniciando, ¿no? Como alguien estuviera diciendo, bueno, yo ya lo tengo resuelto todo esto. No, ustedes están empezando, pero yo ya lo tengo resuelto. No hace ruido, no necesita tantas cosas, ¿no? O sea, totalmente increíble. Pero bueno, es muy llamativo, digo, imagínense todo el cuadro. Y después vamos a hablar de un último cuadro. 7 de julio de 1947, ¿no? Se produce el caso Rose. El 8 de julio se publica en el Arizona Republic y
Ese 8 de julio también se publica, se estaba publicando lo de Roswell casi 6 días después de sucedido, porque el caso Roswell fue el 2 de julio, ¿no? Y la noticia salta casi el 8 de julio, ¿no? De alguna manera se va conociendo. Así que imagínense, así que imagínense, se estaban dando, y en, en Lakeland, Florida, se da este caso de Irán, este Griffin, y que el tipo, si bien lo quieren desacreditar, porque también un señor, este sí que era un señor sencillo, sin grados académicos, se fijaba mucho, ¿no? En la calidad del testigo, ¿no? Si no era fabulero, si como no, si tenía sus grados académicos en orden, o sea, estaba muy viendo esas pavadas, pero bueno, no pudo ser tampoco, no pudo ser desestimado este caso, pero es muy increíble que se estaban sucediendo todas estas cosas en ese mismo periodo. Bien, vamos a seguir. Entonces, vamos a dejar el diario, perdón, eh, perdón, acá, vamos a dejar acá. Bien, dice, dice, el señor Rose también mencionó haber visto en serie fotografías topado en otro civil infinizarizo de aproximadamente el mismo día. Prometió investigar. Ah, bueno, él decía que otros también habían tomado su caso, pero bueno, quería marcarles que ese mismo día, desde su experiencia, tenía lugar lo de Griffin. Bueno, el señor Rowe autorizó que la cámara común, tipo caja con la que tomó su fotografía, fueran llevadas a la base de la fuerza. Bueno, les dijo que sí, se lo podían llevar, con los negativos. Esto iba a ser después también de problema. Él pensó que algún momento quizás se lo devolvieran, pero le habían dicho que no se lo iban a, que no estaba asegurado que se lo devolvieran. Todo eso, en el tema especialmente de las fotografías y el negativo, que no, parece que no hubo vuelta y nunca hubo vuelta como hacían siempre. No, como vemos aquí que obviamente pudo haber sido esta, tal vez, ¿no? Como vemos aquí. Eh, y acá vemos, ¿no? Increíbles, increíbles fotografías. Vamos a agrandarlo un poquito más. Bien. Eh, vamos a seguir, a ver, ¿qué más tenemos? Dice, se desconoce qué pensó William Rose de esta renovada atención 10 meses después de la publicación original del artículo. Sin embargo, su colaboración fue innegable, llegando incluso a prestarle su cámara a Loedin. Bueno, ¿qué pasó? Este Loedin lo que decían los informes es que era un tipo sincero, decía que no creía que estuviera mintiendo ni nada por el estilo y lo reconocía como un poco su igual, ¿no? O sea, que era un inventor para conocer, ¿no? De alguna manera no generó sospecha. Bueno, lo que pasa es que el proyecto Sign, lo que sucedió al principio que decían que no descartaban la cuestión extraterrestre. Escuchen bien, ¿no? El proyecto Sign, el primer proyecto, no desestimaba la cuestión extraterrestre, y esto sí enojó después los informes que se elevaron de que podía haber algún factor extraterrestre. Hubo tal enojo en el gobierno que después va a surgir otro proyecto que es el proyecto Rencor, el Gruch, el proyecto Gruch, que es este. Vamos a ver acá. Mm, mm, tu- vamos a ver un poquito acá. Tu. Acá. eh, no, de alguna manera que, bueno, lo que va a hacer realmente va a ser el proyecto Rencor. Se van a poner duros, escépticos, tremendos, de alguna manera. Fue un proyecto efímero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar objetos voladores no identificados. Gruch sucedió al proyecto SIGN en febrero de 1949, tan solo un año después. O sea, el proyecto SIGN dura un año, ¿no? Elevan los informes y dicen, bueno, puede haber alguna cuestión extraterrestre. Eso empobrece al gobierno, que no podía tolerar eso. O sea, se mostraban más abiertos.
¿no? Y después la cosa se hace más, ¿no? Se vuelve más como la tenemos ahora, ¿no? El proyecto Grush es como que inaugura un poco este panorama, ¿no? Que empieza todo a volverse más oscuro. Le siguió, bueno, después de este proyecto ya, este duró un poquito más, de 1949 hasta casi 1952, cuando después se va a crear el proyecto Libro Azul, ¿no? Estamos viendo los antecedentes, pero es muy, no digo, es fuerte porque todo esto comienza ya con los avistamientos de 1947, que fueron uno más bueno, buenísimo que otro, y que un poco les mueve el tema de este caso. Este caso es el que obliga a crear realmente el proyecto Sign, ¿no? Es este caso, el caso de Rose. Bien, dice, en septiembre de 1947, el proyecto Sign emitió una estimación de la situación que concluía que al menos algunos de los platillos voladores eran de origen interplanetario. Dicha conclusión fue rechazada y descartada enérgicamente por los superiores del Pentágono, tras lo cual la investigación de la Fuerza Aérea se reorganizó como Proyecto Cruz a principios de 1949. Con el nuevo nombre y el nuevo personal llegó el nuevo objetivo, deshacerse de los ovnis. Nunca se especificó por escrito, pero era evidente que era el objetivo del proyecto Grush. Este objetivo tácito se reflejaba en cada memorando, informe y directiva. Capitán era Eda Rupert, ¿no? Jefe del proyecto Libro Azul, ¿no? Contó esto en 1956. Pero la situación también era personal. Los miembros del proyecto Grush y sus aliados habían desarrollado una antipatía personal hacia los miembros del proyecto Sign, hacía que como una guerra interna como la que vemos ahora, ¿no? Ya esta guerra ya estaba activa, ¿no? Ya desde el 47 estaba activa las diferencias de cómo tratar esta cuestión del fenómeno. Eh, que se extendía a cualquier testigo en quien este último hubiera confiado, y esto afectaba a los testigos, obviamente que se ensañaron con los testigos, empezó el ensañamiento de los testigos. Sorprendentemente, la idea de desacreditar a Rowe fue planteada por primera vez por el astrónomo consultor del proyecto Grush, el doctor Allen Hynek, de la Universidad Estatal de Ohio. Hynek había sido contratado para revisar 223 incidentes en busca de posibles explicaciones astronómicas, pero como admitió más tarde, se veía a sí mismo como un escéptico y era propenso a desviarse considerablemente de su área de especialización, ¿no? O sea, los primeros inicios de Hynek sabemos que fueron un poco así controversiales. Y esto se hizo especialmente evidente en su análisis oficial del caso Rose. No parece posible ninguna explicación astronómica para el objeto inusual mencionado en este incidente. Eh, no le pude encontrar mucha. Igualmente se tuvo que un poco ceder, ¿no? No había demasiado. Dice, este caso es especialmente importante debido a la evidencia fotográfica y a la similitud de estas fotografías con los dibujos de Kenneth Arnold. Incidente número 17, que vamos a ver algo primero, que es este, ¿no? O sea, recordar, ¿no? El caso Arnold. Este es el dibujo que hace Arnold. Ustedes se acuerdan que o sea, el fenómeno arranca el 24 de junio, oficialmente el 24 de junio de 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold, ¿no? En el Monte Rainier, en Washington, ¿no? De nueve objetos. Empieza todo, ¿no? Empieza todo con Arnold. Eh, y esto, bueno, obviamente, tenemos 24 de junio de 1947. Después viene, el caso de Rose, casi un mes después, unas semanas después, y todos los casos que se fueron conociendo en el caso Roswell, ¿no? El 2 de julio de 1947. Pero bueno, yo quiero dejar algo para el final con respecto al tema de Arnold. Arnold va a dibujar, ¿no? De esto, ¿no? Informe de Kenneth Arnold, la inteligencia de la Fuerza Aérea, con fecha de 12 de julio de 1947. O sea, ya se había producido el caso de William Rose, como sabemos, y Arnold parecía ver algo ahí que parecía ser similar a lo que él vio, ¿no? De alguna manera, después quiero dejar algo para el final sobre este tema, pero esto para que entiendan la magnitud de la importancia del caso de William Rose.
¿no? Entiendan la magnitud y cómo todos estos entresijos, ¿no? Alrededor de este caso. Bien, vamos a seguir. Eh, el presente investigador sugiere que este incidente, el número 40, al ser uno de los más cruciales en la historia de estos objetos, se reabra para su investigación, pedía Heineck. Eh, Se debería examinar la cámara utilizada por el señor Rose y conservar los negativos originales. Dado que a partir del tamaño de la imagen en la fotografía podemos obtener una estimación precisa del ángulo subtendido por el objeto, esto junto a lo que parece ser una estimación bastante fiable de la distancia puede darnos una estimación de las fuerzas y aceleraciones involucradas en la trayectoria descrita por el señor Rose. Es lamentable que no se enviara de inmediato a un investigador competente para recrear el crimen con el señor Rose y obtener bocetos de la trayectoria, etcétera, etcétera, ante que los detalles se desvanecieran de su memoria, dice Heineck. Sería importante saber a qué altitud y apuntaba la cámara del señor Rowe, bueno, ¿no? Todos los datos físicos y eh, técnicos. Persiste la fuerte posibilidad de que todo el incidente sea falso, además dice, producto de la imaginación de alguien. Esto refuerza la necesidad de una nueva investigación. Si resulta ser falso, este hecho debería destacarse e incluso hacerse público para frenar el entusiasmo por los informes correspondientes sobre los platillos voladores y objetos similares, como una forma de terminar, ¿no? O sea, había que bajar este caso, ¿no? Pero le era difícil, le era sumamente difícil. Bien. ¿No? Y esta cuestión de buscar la forma de desacreditarlo, ¿no? Y acá dice, continúa, ¿no? Dice Coik, Isaac Coy, parecía una estrategia especialmente vengativa considerando que se trataba de un suceso ocurrido 21 meses antes que solo recibió un día de publicidad en un periódico local. Pero formaba parte de pruebas presentadas por el proyecto Sign y esto bastó, ¿no? Esta guerra, ¿no? El proyecto Sign había destapado esta y a algunos no les gustaba, no les gustaba el material que tenía. El primer ataque, dice, llegó con una solicitud del 16 de marzo y van, acá empieza la cuestión del ataque personal. Solicitud del 19 de marzo de 1949. De Gruch al jefe de la Oficina de Proyectos Técnicos, Lewis Goose, quien había realizado el primer análisis de los negativos 13 meses antes. La solicitud señalaba que el análisis de Goose se había realizado antes de que su oficina recibiera la cámara en cuestión y luego iba directo al grano. Habían revisado todos los aspectos: créditos, antecedentes penales, estado civil, empleo, vida personal, política, religión. El informe se envió con una carta que indicaba que la investigación había concluido, ¿no? Y en un momento llegan, eran tan malos, ¿no? Que llegan a acusar a que, como que dicen que Rose vivía de su mujer, que era una maestra, ¿no? O sea, que era un inventor innoto, o sea, que no valía nada, que además decían que era un poco, lo hacían como nervioso, algunos altivos, un poco pagado de sí mismo, ¿no? O sea, después decía que odiaba a los animales, que según habían recabado, le había disparado a gatos y perros porque no los quería. Bueno, todas unas cuestiones tremendas, pobre Rose. No sé si es cuánto es de verdad y cuánto no, pero los vecinos dicen que era un genio, un tipo buenísimo, y que sabían que era un genio, y que bueno, que no molestaba a nadie, que no, realmente pero bueno, había como esta cuestión de buscarle la vuelta, ¿no? De desacreditarlo de todas las maneras posibles. Eh, Dice, ¿no? En cuanto a la intención del proyecto Grush de destrozar públicamente la reputación de un ciudadano para promover su causa antiplatos voladores, bueno, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Bien. A ver, hay un punto que quiero hablar. Cuando lo van a interrogar, escuchen bien, esto, esto es importante. Vamos a volver un poquito atrás. Eh, El 29 de agosto de 1947 se concertó una entrevista con William Rose, ¿no? Casi un mes después de su avistamiento, o 2 meses. Fue entrevistado por el agente especial George Fugate Jr. del Cuerpo de Contrainteligencia y el agente especial Brower, sin nombre de pila, del FBI. Y acá, y acá es importante, ¿no? Curiosamente, si bien el agente especial Furgey reveló posteriormente su identidad, inicialmente el agente
solo fueron presentados como representantes del gobierno de los Estados Unidos. Esto no daba muestra, ¿no? De cómo se movían, ¿no? En el principio, los orígenes que dio pie a un montón de cosas, ¿no? Además, en este caso parecieron demasiado bien vestidos y que uno de los agentes no daba su nombre, no quería dar su nombre. Parece que le fue impuesto de que no diera su nombre. En entrevistas posteriores, el agente especial Brower declaró que la ocultación de su identidad completa le pareció un procedimiento peculiar, pero que no era asunto suyo y continuó, no, aceptó las órdenes. Se le pidieron a Rose las fotografías originales de la nave y los negativos de su cámara. Entregó las fotografías, pero informó a los agentes que los negativos no estaban en su casa, sino que se los entregaría el día siguiente, lo cual hizo. También se informó que era improbable que le devolvieran las fotos y los negativos, y sin embargo él aceptó igual colaborar con el gobierno. En esta parte particular del expediente, las pocas imágenes disponibles de agentes del FBI de la década de 1950 indica que solían presentar sus misiones con traje de... Y acá esta cuestión, ¿no? Estaba involucrado también el FBI, ¿no? En todas estas historias de, ¿no? Vemos informes del FBI, de la CIA, ¿no? De los cuarteles generales de todas las bases, ¿no? La inteligencia, la contrainteligencia. Dice que solían presentarse en las misiones con traje de negocios negro y zapatos de vestir. El atuendo masculino estereotípico, obviamente los sombreros o las gafas oscuras eran ocasionales. En la actualidad, cuando los agentes de orden de cualquier nivel visitan a los ciudadanos, es procedimiento estándar presentar una identificación válida que incluya la agencia para la que trabajan y el motivo de su visita. O sea que los tipos decían yo soy tal, dame tal, tal cosa. Nadie sabía quién eran, como en este caso uno de ellos no sabíamos quién era. Esto no fue el caso del agente especial Brower en 1947 y la información no proviene de ninguna fuente de teorías conspirativas sobre ONU. La información está documentada con informes gubernamentales archivados. O sea que no es, ¿no? Dice, dice, hombres anónimos con vestimenta, claro, ¿no? De apariencia oficial que afirmaban ser del gobierno y que pedían a un testigo que les entregase pruebas, encajan perfectamente, ¿no? En la conspirativa de los hombres de negro. Sin embargo, William Rose no estaba satisfecho con la incautación de sus pruebas, lo que provocó complicaciones en la investigación posterior, ¿no? Porque el tipo después se rayó, dijo, quiero seguir, quería seguir difundiendo lo que había visto, ¿no? Pero necesitaba un poco el tema de las fotografías y todo, ¿no? Pero como una cosa de un poco ingenua ahí. Eh, no, pero bueno, esto es, ¿no? Esto es lo ocurrido con William Rose. Vamos a ver, qué otras cosas. Bien, había esto aquí que van a ver, porque se llegó a afirmar que, por ejemplo, William Rose había un tacón de goma en vez de un ovni, decían la teoría del cat's paw. Algunos investigadores escépticos han sugerido que el famoso avistamiento figurado por William Ross podría ser un objeto volador, sino el tacón de goma de un zapato de la marca Cat's Paws, que era muy popular en la época. Porque esta idea, el objeto tiene una forma curva y oscura, algunos anuncios de la época muestran tacones con forma similar. Se encontraba cerca del suelo de los cables, lo que podía explicar la perspectiva. Rose tomó varias notas y el objeto se movía de forma errática, lo que podría deberse a la posición del zapato. ¿Qué dicen los documentos ahora desclasificados? No parecían reflejos, no parecían defectos de la lente de emulsión, eran genuinos, no. Bueno, pedí hacer a la IA que me hiciera un poco, ¿no? Esta cuestión de, porque algunos defienden esta idea de lo que vio sería esto, ¿no? Pero ahora vemos que no tenía nada que ver con esto, pero bueno, estas cuestiones, la desacreditación también es parte que sigue hasta el día de hoy, ¿no? De alguna manera. Y después vamos a ver, quiero salir a esto, a lo de Kenen Arnold, porque vamos a ver, a escuchar, a ver, van a
acá. Vas a escuchar a la nieta de Kenan Arnold, ¿no? Kim Arnold, perdón, la hija, la que fuera hija de Kenan Arnold, Kim Arnold, dando una entrevista a Jamie Foxx en el 2014. Y escuchen bien todo lo que dice, ¿no? Con respecto a su padre, ¿no? Escuchen bien, escuchen bien. A ver, vamos a poner. Escuchando la voz de Kenan Arnold, ¿no? Están viendo las fotos, ¿no? Que les dio, ¿no? Del avistamiento de Arnold, ¿no? Esta fotografía, ¿no? Increíble, la de William Rose, ¿no? Porque contaba Arnold que le dijeron de que él, un oficial le dijo que tenían ya este material, y después, bueno, después se lo mandaron mucho tiempo después, pero que bueno, él creía que este material correspondía un poco a su avistamiento. Vamos a seguir escuchando, ¿no? Y que estas eran las fotos auténticas de su avistamiento. Increíble. Porque hay que entender que a Arnold lo que le faltó fue fotografía, ¿no? Fue su testimonio, y como sabemos los testimonios, de alguna manera, no aportaba mucho, quizás por eso el caso Arnold quedó un poco deslucido, ¿no? Porque era su testimonio de lo que vio y que hay pocas confirmaciones de que si otro vieron lo mismo, pero bueno, William Rowe tuvo la suerte de poder fotografiarlo. Entonces, eso es lo que alarmó al gobierno norteamericano, ¿no? Que alguien tuviera realmente evidencias fotográficas, aunque como vemos, como hemos visto, le buscaban todo el tiempo cómo deshacerse de todo esto, ¿no? Cómo deshacerse de evidencias, ¿no? Cómo hacer mierda los casos, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, quería llamarles la atención sobre este caso, lo importante que fue, lo que generó, ¿no? Un poco la base del nacimiento del proyecto Sign, después la pelea con el segundo proyecto, el proyecto Rencor, el proyecto Grush, y obviamente después el tema de que llegué al proyecto Libro Azul y bueno, y este caso siguió mucho tiempo y ahora lo vemos. Vemos que de alguna manera, más allá de todo, es uno de los 100 casos importantes ya en ese momento, y sigue siendo uno de los casos importantes que nunca ha podido ser negado, nunca ha podido ser descartado.
Así que bueno, quería mostrárselo, espero que les haya gustado el programa y nos vemos muy pronto.